Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Segura. El día de hoy pues vamos a hablar sobre el caso de estudio, el caso de estudio sobre legislación tributaria y aduanera. Yo soy de la ficha 55508. Entonces, descripción del caso. Nos están diciendo que la empresa Salud Total es una organización de atención médica en Colombia que planea importar equipos médicos avanzados desde Estados Unidos. Estos equipos son vitales para mejorar la atención médica en sus hospitales y clínicas. La empresa contrata a un agente de aduanas para llevar a cabo la importación y necesitan pues asegurarse de cumplir con todas las regulaciones aduaneras y fiscales en Colombia. Nos dan información importante como los equipos médicos tienen un valor FOB de $100, de $100.000. El valor del flete vale $20.000. La subpartida arancelaria correspondiente es la 9018-120000. El arancel aduanero aplicable es del 5%. El IVA es del 19% y nos dicen que la empresa ha obtenido todos los permisos necesarios para la importación. Siendo así, ya tenemos la subpartida arancelaria, entonces vamos a calcular la base gravable para calcular el arancel y el IVA. Entonces, siendo así, tenemos un FOB, acá lo vemos, de $100.000 y un flete de $20.000. Adicional, para la importación nos van a cobrar un seguro. El seguro es el 0,13% sobre el valor del FOB. Entonces lo vamos a sacar. $100.000 por el 0,13% nos da $130. Entonces, ahora sí vamos a sacar nuestro valor de aduana. $100.000 más $20.000 más $130 nos da un valor de $120.130. Ese es nuestro valor de la aduana. Con ese valor de aduana vamos a hacer nuestra conversión con el PRM el viernes anterior. Entonces, del viernes anterior serían 4.056,94. Vamos a multiplicar nuestro valor de aduanas por el TRM y esto nos da un valor de 487.360.000. Ese es nuestro valor en pesos. Entonces, ya teniendo nuestra base para calcular el IVA y el arancel, vamos a multiplicar nuestra base por el 5% que es el porcentaje del arancel. Entonces, lo multiplicamos y nos da 24.368.000 pesos de arancel. Entonces, para sacar nuestro IVA, no vamos a volver a coger nuestro valor en pesos, sino vamos a sumar el arancel más nuestro valor en pesos. Esto nos dio 511.728.000. A esos 511.728.000, sí los vamos a multiplicar por el 19%, que es nuestro porcentaje del IVA, para un total de 97.228.320 de nuestro IVA. Entonces, ya teniendo los valores, vamos a empezar con los documentos requeridos eh, que solicitan para hacer la importación de los elementos a Salud Total. Entonces, en la DIAN nos dice, según nuestra subpartida arancelaria, nos dice que el registro que van a solicitar, el registro sanitario en VIMA. Entonces nos están diciendo que es un registro opcional, pero aunque sea este documento opcional, debe ser previo a la importación. ¿Por qué? Porque este debe tener un visto bueno ante la BUC. Entonces, este documento se presenta ante las ventanillas de la BUC para obtener el visto bueno y así yo se lo reenvío a mi exportador para que él me haga llegar la mercancía junto con los documentos del visto bueno. ¿Qué beneficios tenemos de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Entonces, esto lo vamos a encontrar en el Código 096 del Decreto 730 del 2012, donde nos están diciendo que el arancel nos va a quedar en 0%. Nos va a quedar en 0%. ¿Por qué? Porque nos dice el decreto que eh,
Nos está diciendo el decreto que el decreto 730 del 13 de abril 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, capítulo 2, sección A, en el artículo 7, menciona los aranceles aduaneros sobre las importaciones de mercancías no agrícolas originarias de Estados Unidos de América, comprendidas en las líneas arancelarias especificadas en la categoría de desgravación A en el artículo 13 del presente decreto quedarán totalmente eliminados a partir de la entrega en vigor del acuerdo. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de de categorías de desgravación, es decir, hay varias categorías de desgravación, la A, la B, la C, bueno, nosotros los elementos médicos de importación se encuentran en en la categoría A de desgravación. Es decir, que a partir de la fecha en donde sale el acuerdo, a nosotros no debemos pagar arancel. En otros casos, dependiendo de la subpartida, asimismo depende la categoría. Entonces, en otros casos, otras mercancías que nosotros vayamos a exportar, si se encuentran, un ejemplo, en la desgravación B, deben esperar 5 años después. Durante esos 5 años, cada año va disminuyendo el porcentaje del pago del arancel, pero hasta no cumplir los 5 años después de entrar en vigor el acuerdo, no se deben seguir pagando arancel. Es decir, después de esos 5 años de espera, dependiendo de la categoría, vuelvo y repito, em, el arancel queda en el 0%. Entonces, decimos que como fue un acuerdo del 2012, entonces vamos a contar 5 años después para otras categorías. Entonces, 5 años después del acuerdo, ahí sí el arancel queda en 0%. Durante esos 5 años va disminuyendo por año el porcentaje del arancel. Pero como nosotros somos categoría A en este caso no estamos exentos del pago de arancel. Listo. Entonces, continuamos. ¿Qué riesgos sancionatorios podríamos encontrar en la importación y cómo los podemos evitar? Entonces, el primer riesgo es que los beneficios o los tratados de libre comercio no estén vigentes. ¿Cómo evitamos este riesgo? Pues manteniéndolos informados de cualquier posible cambio en los tratados y de las fechas en las que se hicieron los cambios. Segundo, no tener los documentos, en este caso el registro del INVIMA aprobado, genera una sanción del 10% sobre el valor del FOB. ¿Y cómo lo podemos evitar? Pues verificando la documentación que se requiere para la importación y los plazos de vencimiento para ser entregados. Tercero, importar productos bajo sanciones internacionales o violar restricciones comerciales específicas. Se evita este riesgo verificando restricciones comerciales y sanciones internacionales. Otro riesgo es no cumplir con los procedimientos aduaneros, como la declaración incorrecta de la mercancía, clasificación arancelaria errónea o la omisión de información. Se evita este riesgo pues haciendo una clasificación arancelaria precisa, que la encontramos precisamente en la página directa de la DIAN, que son nuestras subpartidas arancelarias, completando los documentos correctamente, manteniéndonos actualizados sobre las regulaciones aduaneras y calculando pues perfectamente los valores solicitados y para pagos, los valores solicitados y para los pagos. Obligaciones fiscales y aduaneras que debe tener la empresa Salud Total para la importación. Entonces, como ya lo hemos mencionado, pues debe contar con el registro sanitario en VIMA, presentarlo ante la ventanilla del BUSE para poder ser aprobado y enviar el documento al exportador antes que la mercancía sea enviada y recibida por la aduana en Colombia. Todo esto es para hacer la respectiva verificación de documentos y mercancía. Asimismo, se debe calcular el monto exacto del IVA, que es el que le corresponde cancelar, puesto que gracias al beneficio del TLC con Estados Unidos está exento del pago del arancel. Entonces, teniendo en cuenta que ya está exento, que no vamos a hacer, no vamos a pagar esto, entonces efectivamente sí vamos a coger nuestra base gravable y en nuestra base gravable vamos a hacer el cálculo, lo voy a hacer acá de una vez. Entonces son
487.360.000 por el 19%. Entonces, el valor que nos corresponde pagar son 92.598.400. Ya no va a ser nuestros 97 millones, sino va a ser 92.598.400 para la importación, que sería el IVA, sería el único porcentaje que deberíamos pagar. Y listo, por esto estoy finalizado. Muchas gracias por su atención.